Buenas tardes, padres, madres, tutores y estudiantes. Bienvenidos a la presentación de actividades y tareas correspondientes a la semana 2, día 2 del cuadernillo número 3, titulado Los trabajos para construir y cuidar una casa. Siempre te vamos a recordar suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, GIAP EduTix. Suscríbete, comenta y comparte. Actividades y tareas. La actividad número 3 sugiere juntar y ordenar datos en tablas. En esta actividad vas a organizar y clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar utilizando tablas y gráficos. Entonces, la tarea número 1 dice, tablas para organizar la información. Un estudiante preguntó a personas del vecindario cuál es la herramienta más útil en el hogar. Obtuvo estas respuestas: martillo, martillo, linterna, pinza, martillo, destornillador, linterna, martillo, martillo, pinza, linterna, destornillador, martillo, martillo, linterna, martillo, martillo, pinza, linterna, destornillador, martillo, destornillador, martillo, martillo. Bien, entonces, ¿cuántas respuestas obtuvo en total el estudiante? Ustedes van a contar cuántas respuestas obtuvo. ¿Cuántas veces aparece el nombre de cada herramienta? Sigue las indicaciones para completar la tabla. Entonces, en la primera columna, escribe los nombres. Aquí, déjame mostrarte. Bien, entonces, esta es la primera columna. Entonces, en la primera columna vas a escribir los nombres de las herramientas que los encuestados han considerado útiles para el hogar. En la segunda columna, que es esta, traza una marca o un palito vertical o en cruz para cada respuesta que corresponda a esa herramienta. Por ejemplo, si estamos contando los martillos, por ejemplo, la palabra martillo la tenemos una vez, colocamos un palito. La tenemos una segunda vez, colocamos otro palito. Y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de martillo que se menciona aquí son 12 veces en total. Dice, en la tercera, escribe el número total de veces. Aquí, mírenla ahí. Después que tú tengas estos datos, los cuentas todo y pones la cantidad total. Entonces, esa es la frecuencia, el número de veces que aparece cada herramienta o cantidad total. Entonces, la frecuencia con la que aparece son 12 veces. Abajo, aquí aparecen unas preguntas que dice, ¿cuál herramienta fue la más mencionada como la más útil para el hogar? Luego de tú contar todas, que tengas la frecuencia, la cantidad total, vas a responder esta pregunta. Y dice, ¿cuál herramienta fue la menos mencionada como la más útil para el hogar? También la vas a tener aquí en la cantidad total o frecuencia. Esta tabla se llama tabla de frecuencias. Se utiliza para organizar y clasificar los datos que corresponden a cantidades totales de distintos elementos. Bien, entonces la siguiente tarea o actividad dice pasar de la tabla de frecuencias al gráfico de barras. Ya vimos la tabla de frecuencias. Volvemos a verla. Esta es la tabla. Entonces vamos a pasar de ahí al gráfico de barras. Vamos a ver. Tarea 1. Encontrar el gráfico que muestra la tabla. Mira atentamente los dos gráficos. Uno de ellos representa la información de la tabla de frecuencias que acabas de completar. Elige el gráfico y márcalo con color. Entonces, aquí está la cantidad de herramientas, las herramientas, martillo, linterna, pinza, destornillador, y aquí está prácticamente lo mismo. Entonces, tú vas a ver cuál de estas dos gráficas representa la información correcta de la tabla de frecuencias que completaste anteriormente. Entonces, luego que hagas eso, vas a responder estas dos preguntas. ¿Cómo te has dado cuenta cuál es la que está correcta? Completa los datos de ambos gráficos con las cantidades que indican las columnas. Entonces, eso es lo que vas a hacer. Vas a completar los datos de ambos gráficos con las cantidades que indican las columnas.
La tarea número 2, prepara una tabla de frecuencias adecuada para el gráfico que no has elegido recién. Sigue el modelo de la tabla de la actividad anterior. Entonces aquí vas a preparar una tabla de frecuencias adecuada para el gráfico que no has elegido, el que no elegiste anteriormente, y vas a seguir el modelo de la tabla de la actividad anterior. Claro, lo primero que harás es preparar una tabla, elegir las frecuencias, ¿verdad? En torno a qué la vas a preparar y vas a seguir el modelo de la tabla de la actividad anterior y luego vas a adecuarla al gráfico que no has elegido recién, o sea, el gráfico anterior que te queda vacío. Esto es todo por hoy, chicos. Hasta mañana.